Bueno, no sé si ya sabrán, estimo que sí, pero se nos viene por delante 2 semanas de receso invernal, ¿sí? Es decir, que durante las próximas 2 semanas no vamos a estar con actividad. Nos vamos a estar reencontrando el lunes 2 de agosto. Y bueno, y con respecto al miércoles que tuvimos la reunión, entre otras cosas, de lo que se habla es de la vuelta nuevamente a la presencialidad para después del 2 de agosto, para lo que es formación profesional. Así que seguramente esa semana del 2 vamos a tener alguna práctica presencial en el centro. No creo que sea el mismo lunes, seguramente como tienen que dividir los cursos y todo eso, lo más probable es que nos toque para el día viernes, pero se los voy a tener que confirmar sobre esa semana. Pero bueno, lo cierto es que el lunes 2 de agosto nosotros nos vamos a ver acá por Zoom para la clase virtual. Y ahí vamos a ver para dónde continuamos. ¿Cómo venimos parados respecto a contenidos y a lo que es el programa en sí? Nosotros hoy tendremos que arrancar, de hecho vamos a arrancar la unidad 4, que habla un poco de lo que es el mantenimiento preventivo, correctivo, lo que es solución de problemas. Sí, vamos a estar trabajando con eso, pero eso no lo vamos a evaluar ahora. O sea, no lo vamos a evaluar ahora. Vamos a hacer una introducción, vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy. Y bueno, y va a quedar para terminar esta unidad 4 cuando volvamos luego de receso. Y una vez que terminamos la unidad 4, que sería, digamos, todo el bloque de unidad 1, 2, 3 y 4, cerraríamos como la primera parte de, de lo que tiene que ver con el conocimiento de dispositivos internos y resolución, que es lo que vamos a trabajar un poco hoy, de problemas más comunes. ¿Sí? Fíjense que hemos trabajado todas las partes internas, las funciones básicas, las diferencias básicas. Bueno, ayer me interesó esto que se propuso en el grupo, que Luis lo propuso de empezar a instalar un sistema operativo y empiezan a aparecer estos inconvenientes. Fíjense que todavía no vimos detenidamente eh, cómo preparar un pendrive, cómo bajar la ISO. Sí vimos como el paso a paso con Windows 10 y con Windows 11 de cómo sería. Pero bueno, eso es la práctica que hay que buscarla justamente con esto, ¿no? Es un amigo que tengo que formatearle la máquina, un amigo que tengo que cargar sistema operativo, que tengo que solucionar cosas, sería esa primera parte del bloque de los capítulos 1 al 4. Capítulos 5 y 6, lo que vamos a estar trabajando es con una introducción a redes informáticas. El capítulo 5 sí va a ser una introducción y ya en el capítulo 6 vamos a estar trabajando con redes avanzadas. Así que bueno, esa sería un poco la estructura con la que vamos a estar trabajando hoy y vamos a continuar después del receso. ¿Venimos bien con eso? Y si hoy, si hay alguna duda hasta acá o sea, de cosas que hayan quedado pendientes del capítulo 3, 4, 1, digamos, todo lo que hayamos trabajado hasta acá, también lo podemos ir comentando hoy. Bien, voy a compartir pantalla. En un segundo. Y vamos. Ahí está. Y vamos a abrir un documento de Word como para ir anotando cosas. Esto lo vamos a minimizar. Ahí sí se ve, ¿no? Esta es otra oración. Genial. Bueno, como les decía, en la parte de mantenimiento preventivo y solución de problemas, lo que justamente tenemos que tratar de hacer como soporte técnico, digamos, recuerden que ustedes van a ser técnicos o de modo independiente o en alguna empresa, y bueno, algo que yo digo siempre, cuando creemos que no hay nada para hacer, siempre hay algo para hacer.
Es decir, que si yo no tengo ningún inconveniente en un equipo o en una PC, una de las cosas importantísimas es generar algún mantenimiento preventivo. ¿Qué viene de la mano con este mantenimiento preventivo? Bueno, recuerden que cuando ponemos procesador en una computadora, nosotros ponemos pasta térmica. Esta pasta térmica, pasada algún tiempo, empieza a perder las propiedades. ¿Sí? Se seca, digamos, deja de conducir calor de modo correcto. Entonces, un mantenimiento preventivo sería cambiar cada cierto tiempo una pasta térmica para que justamente mantenga las propiedades. ¿Qué quiero decir? La máquina no tiene ningún problema, pero yo puedo, digamos, hacer ese mantenimiento para que justamente no lo tenga, para que la refrigeración sea correcta y para que funcione en el estado más óptimo posible. Otra de las cosas que pueden llegar a aparecer es la acumulación de polvo, la acumulación de tierra. Digamos, son cosas que uno, si puede hacer un mantenimiento periódico de ese tipo de cosas, podemos hacer que nuestros equipos duren más tiempo sin inconvenientes. Bien. Fíjense que, bueno, acá nos plantea un poco de los beneficios. Esto, digamos, es lo que estamos hablando un poco recién. Ahora se los voy a copiar como para que a ustedes les quede. Pero lo que tiene que ver con la ubicación del equipo o el entorno del equipo es algo importante a la hora de también tomarlo como prevención. ¿Qué es lo que quiero decir? Si yo trabajo en un frigorífico y voy a tener una computadora al lado de la cámara de frío, donde hay mucha humedad y todo eso, ¿será lo correcto? ¿Será lo óptimo? ¿Qué opinan ustedes? Un lugar con mucha humedad, donde, No, donde caigan goteras, no, donde, para mí no. donde haya una tormenta, ¿sí? Es extremo un poco lo que digo, pero a veces puede pasar. O sea, no sé si por ahí una cámara frigorífica, pero quizás haya algún depósito donde hay humedad, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Después, bueno, el tema de la cantidad de uso que pueda tener el equipo y si el equipo es utilizado por muchas personas o por pocas personas, también es un aspecto a analizar. Digo, no es lo mismo un equipo que está en un box de oficina y lo utiliza, no sé, Javier todos los días de lunes a viernes de 9 a 17, ¿sí? Porque es un único usuario, digamos, va a manejar una sola actividad. Otra cosa es que sea una computadora que esté compartida por mucha gente y ni hablar si llega a ser alguna computadora pública, o sea, donde acceden cualquiera a cualquier lugar. ¿Sí? Eso, digamos, es también a tener en cuenta. Por cantidad de uso, por desgaste de partes y por todo lo que tenga que ver con el ingreso, no sé, a páginas que puedan descargar algún software malintencionado, como dice ahí. Sí, eso también a tenerlo en cuenta. Alguien está escribiendo en el chat. No, Daniela, no se escucha tu audio. No te escuchamos. Profe, Sí, se escucha medio bajo se a escucha más. ustedes. A Se lo ver, escucha, pero yo por lo menos lo escucho bajo. Subí el volumen de la compu, pero dame no. un segundo. Dame un segundo, a ver. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, profe, ¿ahora me escucha? Ahora yo te escucho, sí. Ah, perfecto. No, Se no, el bien, problema profe. también lo tenía yo, ¿eh? Está bien. Pero bueno, yo ahí subí el volumen del micrófono que estaba un poco bajo, no sé por qué. Ahí se escucharía mejor entonces. Sí, sí, igual yo escuchaba bien, pero no Bien. podía hablar porque no me escuchaban. Bueno. Bueno, volvemos a esta parte de acá. Esto lo vamos a pegar así ustedes ya lo tienen disponible. Bueno, y esta cuestión del el mantenimiento preventivo periódico, digamos, lo que hace justamente no solucionar un problema, porque la máquina no va a tener un problema, pero sí hacer que la vida útil del equipo dure bastante más. Lo mismo con actualizaciones periódicas. ¿Qué es lo que quiero decir? Que sí, todos sabemos que Windows ya hace mucho tiempo
que tiene Windows 10, pero Windows 10 no es el mismo de hace 4 años que el que tenemos ahora. ¿Por qué no es el mismo? Y porque periódicamente lo que va haciendo es recibir actualizaciones, como pasa con los teléfonos. Entonces, algo que yo puedo pensar como preventivo también, es que si yo tengo un equipo que tenga 2 gigas, ¿sí? Sería preventivo llevarlo a 4 gigas. ¿Por qué? Y porque las actualizaciones se van a seguir incrementando y eso consume más recursos. Así que bueno, eso sería un poquito como para comenzar a pensar. Bien, avanzamos un poco. Bueno, esto es algo bastante típico, no sé si en algún momento lo han visto, o solo yo lo vi. Daniela, vos que has Ay, diseñado. yo lo vi el otro día con mi computadora porque la de escritorio anduvo mal y la saqué todo, desmantelé todo y cuando la vi era un desastre, una de polvo tenía, porque aparte estoy edificando en casa, se Claro. juntó todo. Bueno, Pero sí, estaba así, olvidate. bueno, yo siempre diferencio computadoras de provincia y computadoras de capital, ¿sí? Esta imagen que tengo acá, yo diría que es una computadora de capital. Por lo general en capital las computadoras se llenan de pelusa, ¿sí? Mucha, pero mucha pelusa, así como está, tal cual como está ahí en la foto. Una computadora que está en un departamento, que está en una oficina y del centro, generalmente se encuentra de esta forma. Y en provincia con lo que nos encontramos, o sea, yo cuando desarmo mis máquinas me encuentro con un montón de tierra. ¿Sí? Es decir, que la polución que tenemos acá con respecto a tierra es distinta. Pero bueno, afecta más o menos lo mismo. ¿Qué cosas trae este polvo, o esta tierra, o esta pelusa, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con polvo. Y lo primero que va a pasar es va a empezar a dañar los ventiladores que tengamos. De una notebook, de una computadora de escritorio, el de la fuente, algún ventilador auxiliar que podamos llegar a tener. Es más resistente el ventilador del fan cooler del procesador, ¿sí? Pero esos son como los primeros inconvenientes que empezamos a tener. Después, bueno, si yo tengo mucha acumulación de polvo dentro del equipo y dentro de la fuente, también que eso suele llegar a pasar, voy a empezar a tener problemas de exceso de temperatura. Si eso es como sería. Lo primero que voy a encontrarme es con problemas en el ventilador, que hace ruido. Cuando un ventilador hace ruido, digamos, es indicio de que ya hay algo que no está funcionando bien, pero también es indicio de que el ventilador está funcionando. El problema pasa cuando yo paso de un ventilador que hace mucho ruido a un ventilador que se pone totalmente silencioso. Porque, ¿cuál sería el indicio ahí? Si hay un ventilador que hace mucho ruido, no le hice mantenimiento y dejó de hacer ruido. El ventilador está fallando. Y el ventilador, claro, O dejó de funcionar. Es dejó decir, de funcionar. si viene haciendo ruido y yo no hice mantenimiento y de repente es totalmente silenciosa, bueno, seguramente va a ser silenciosa, pero lo más probable es que yo toque el gabinete y pueda cocinar un huevo frito arriba, ¿no? de la chapa del gabinete, porque va a tener mucha temperatura. Si eso es a prestar atención o a tener en cuenta. Bueno, acá nos habla de filtros, no todos los gabinetes tienen filtros de polvo. Los gabinetes que ensamblamos el otro día sí lo tenían, cuando hicimos el ensamble de la máquina, sí tenían filtros de polvo. Tengan en cuenta de que siempre, por toda la parte exterior, nunca es bueno trabajar con algún paño muy húmedo, sino con un paño seco, digamos, para sacar el polvo. Eso es lo primero a tener en cuenta. El aire comprimido es lo más inocuo que podemos encontrar para limpiar este tipo de cosas, para limpiar pelusas, para limpiar polvo. Y hay que tener en cuenta de que si, por ejemplo, usamos un compresor, de los que se usan en la gomería o alguno que podemos comprar justamente para hacer este trabajo, cada cierto tiempo hay que drenarlo, porque los compresores acumulan agua dentro del cilindro. Entonces, si yo tengo esa agua dentro del cilindro y empiezo con la pistola a sacar polvo, lo más probable es que le esté tirando humedad. Esto no tendría que pasar.
Existen también aires comprimidos en aerosol, ¿sí? Que son más o menos como estos que aparecen en la imagen, pero suelen ser bastante costosos por lo general. No sé cuánto estarán ahora exactamente, pero no son de los más baratos. Esto es algo interesante si yo voy a un lugar donde no tengo herramientas o algo de eso y tengo que hacerlo rápido, bueno, puedo utilizar algo de eso. Así que bueno, esas como que serían las técnicas más adecuadas para extraer polvo. Si es, o sea, mucho más grueso el polvo, la cantidad de suciedad que podemos llegar a encontrar, un pincel seco, digamos, siempre ayuda a quitar el polvo de la superficie, y alguna aspiradora nos puede ayudar como para sacar. Yo estoy hablando en el caso de que tengamos un exceso importantísimo de polvo, ¿sí? Que puede llegar a pasar. A ver si lo podemos. No sé si, bueno, vos Daniela me dijiste que sí, no sé si los demás en algún momento vieron. A ver si encontramos. Bueno, ven, eh, cuando nos encontramos con este tipo de imágenes así, ¿sí? Ven que es bastante exagerado, eh, pero que es común encontrar esto, miren, por ejemplo. ¿Sí? Yo me encuentro con esto, pincel y bueno, y aspiradora. Si yo esto le doy con el compresor o con aire comprimido, lo que me va a suceder es que, digamos, se va a hacer una nube de polvo. Eso es para evitar. Eh, en algún momento me ha pasado de comprar y veo que venden, eh, digamos, estos aparatitos que son como o compresores o como aspiradoras USB. Y bueno, mi experiencia por lo menos es que no tienen potencia y que no sirven, ¿no? ¿Sí? O al menos a mí no me sirvió y no me resultó para nada práctico. Si hay alguna aspiradora USB o algún compresor USB, no me ha dado resultado. Y si yo compro un aire comprimido para hacer una limpieza, tengo que tener en cuenta lo que les decía, el costo. No sé exactamente cuánto puede llegar a estar. Aire comprimido en aerosol. Pero bueno, fíjense, no sé si esto es 180 centímetros cúbicos, ¿sí? Pero no son de los más baratos, ¿sí? Así que eso es también a tener en cuenta. Bueno, esto también lo vamos a poner acá. Obviamente que todas estas actividades que hagamos lo tenemos que hacer con la máquina enchufada o desenchufada. Desenchufada. ¿Sí? O sea, jamás hay que hacer un mantenimiento de esto con la PC enchufada. Sí, eso que quede más que claro porque, digamos, vamos a dañar sí o sí algún componente. Es decir, si le tiramos aire con el equipo prendido, no estaríamos haciendo bien las cosas. Bueno, ¿qué otra cuestión tenemos que tener en cuenta respecto a los mantenimientos básicos que vamos a trabajar con la computadora? Lo que les decía de la pasta térmica. ¿Sí? Yo agarro una computadora, le quito el polvo, digamos, quedó totalmente limpita, pero voy a tener que desarmar el sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración va a tener la pasta térmica y si ya tiene un tiempo, más de un año al menos, esa pasta térmica va a estar solidificada, va a estar dura, yo me voy a dar cuenta. Y bueno, y siempre conviene que una vez que nosotros abrimos el conjunto de procesador y de disipador, nosotros reemplacemos, ¿sí? No sé si se ve ahí, yo no me estoy viendo, ahora sí. Sí, reemplacemos por algo de pasta térmica. Esta es una pasta térmica común, grasa siliconada, ¿sí? Que se puede llegar a conseguir. Y siempre como veíamos en el video, voy a limpiar las superficies, como cuando veíamos en el video que se puso el procesador, ¿no? Las superficies van a estar limpias, y estas superficies van a estar limpias porque yo las limpié con un paño con alcohol. Entonces, a partir de eso, le vuelvo a poner grasa nueva y vuelvo a colocar el sistema de refrigeración. Eso es importante a tener en cuenta. Lo otro a tener en cuenta tiene que ver con el desarmado de las memorias y los bancos de memoria. Todo esto lo tengo que hacer post haber eliminado polvo, ¿sí? O sea, no es que voy a hacer. O sea, lo primero que tengo que hacer es eliminar polvo y dejar toda la superficie limpia.
Una vez que yo hice eso, bueno, empiezo con el procesador, cambio la pasta térmica, y las memorias lo que voy a hacer es limpiar los bancos de memoria con limpiador de contacto, eh, y los pines de la memoria los voy a limpiar primero con una goma blanca y después también les voy a poner limpiador de contacto. Es decir, que tenemos que hacer las dos actividades. ¿Sí? Las dos actividades las tenemos que hacer. Seguramente esta parte de mantenimiento la vamos a hacer cuando tengamos la práctica después del 2. Entonces ahí vamos a ver cómo hacer la limpieza de los pines y toda esta parte. Bueno, después, bueno, cuestiones a tener en cuenta, ¿no? O sea, lo que es los discos rígidos, tengan en cuenta que el disco rígido tiene el cable de power y tiene también el cable de datos. El cable SATA de datos, también, digamos, en la punta le vamos a poner un poco de limpiador de contacto, en el disco le vamos a poner un poco de limpiador de contacto. Justo nos pasó un inconveniente recién que es bastante recurrente, y es que se entregó un equipo y en el viaje se ve que algo se movió o algo sucedió, y en el domicilio del usuario no detectaba el disco rígido. Y bueno, justamente tiene que ver con esto, ¿no? O sea, con que no está haciendo buen contacto el cable SATA. Entonces, uno dice, bueno, pero está bien, ni lo toco. Bueno, sí, en condiciones normales puede ser que no pase nada, pero poner un poco de limpiador y tenerlo en cuenta nos puede ahorrar esto de que el equipo vuelva a ingresar y que hay que volverlo a entregar. ¿Sí? Esas son cuestiones a tener en cuenta. En lo que sea la inspección visual, ¿sí? En lo que sea la inspección visual de un equipo, y seguimos hablando del mantenimiento preventivo, nosotros vimos un componente electrónico que solía hincharse en las placas madres. ¿Se acuerdan cuál era? El capacitor ¿cómo era? Electrolítico. El electrolito. Electrolítico hinchado, ¿verdad? ¿Sí? Esto era bastante típico. A ver si nos aparece alguna. ¿No? ¿Sí? Esto que tenemos acá. Esto es una inspección visual que tendríamos que ver. Es decir, que si yo le saco el polvo a un MADER, a una máquina, y yo ya veo que esto tiene capacitores hinchados, bueno, ahí, digamos, tengo que detectar que hay un problema. Después decido qué hacer, pero yo ya sé que las cosas no funcionan bien por ahí. Cambiarlo ya sería una reparación electrónica, no sé si va a ser posible y si va a quedar bien. Y cambiar el mother quizás me lleve, de acuerdo a la generación del mother, a que tenga que cambiar mother, micro y memoria. Pero digamos, es algo a tener en cuenta. Es decir, como técnicos no se nos podría pasar esto. Lo mismo si vemos algún componente quemado. O sea, supónganse que, no sé, el circuito integrado este que está acá aparece quemado o levanta más temperatura o algo, digamos, yo tengo que detectar ese tipo de cosas. ¿Sí? Tengo que estar, digamos, a la altura bueno, ven acá, se nota que la placa levantó más temperatura de lo normal o no. Y un poquito sí. Sí, en este caso se nota bastante, pero bueno, esto el cambio de color o esas cosas yo tengo que empezar a tener en cuenta y tienen que ver porque por ahí la máquina está funcionando bien, tiene 3 capacitores hinchados y no está haciendo nada. Entonces, eso es a tener en cuenta. Todo lo que tenga que ver con tornillos flojos, por ejemplo, eh, es algo también, digamos, que lo tendríamos que ver. Es decir, que si yo veo que falta un tornillo, o que si hay un tornillo tirado en el gabinete, esto, digamos, justamente como dice acá, puede causar un cortocircuito. ¿Por qué puede causar un cortocircuito? Y porque se puede llegar a mover, y una vez que se movió sobre la placa madre, me genera un corto y puede dañar algo. Eso lo tengo que tener en cuenta. Bueno, que las tarjetas adaptadoras, ya sea placa de video o alguna placa de red extra o lo que sea, estén bien encastradas. También estas placas que están en los slots se quitan, se pone el limpiador de contacto, se deja secar y después se vuelven a poner. El limpiador de contacto se va a poner tanto en sockets como en placas, ¿sí? Es decir, que eso es algo que sí o sí tenemos que hacer. También, bueno, que las tarjetas adaptadoras, ya sea placa de video o alguna placa de red extra o lo que sea, estén bien encastradas. También estas placas que están en los slots se quitan, se pone el limpiador de contacto, se deja secar y después se vuelven a poner. El limpiador de contacto se va a poner tanto en sockets como en placas, ¿sí? Es decir, que eso es algo que sí o sí tenemos que hacer.
ver que todos los cables estén bien, ¿sí? Uno podría decir, pero ¿qué ejemplo podría ser que un cable no esté bien? ¿Se les ocurre algún ejemplo? Que haga falso contacto. Que haga falso contacto podría llegar a ser uno. Uno que me suele pasar seguido, a mí, seguido, o sea, cada tanto aparece, es que algún cable quede rozando al ventilador del procesador. Y como queda rozando, va rompiendo el plástico, ¿sí? O sea, el plástico que lo recubre. Eso suele pasar. Entonces yo ahí tendría que tratar de, si está muy roto, tratar de ponerle algún aislante, algún termocontraíble o alguna cinta aisladora, y reacomodar los cables como para que eso no pase. Bien. eh, bueno, después esto, ¿no? O sea, esto ya sería más que nada por la parte externa, o sea, los dispositivos de alimentación. Verificar que las zapatillas donde enchufo estén bien, si tengo un UPS que tenga batería, ¿sí? O sea, asegurarme, digamos, que todo eso sea de óptimo funcionamiento. Bueno, y acá habla un poquito para el mouse y para el teclado, para limpiar estos periféricos. A veces los teclados tienen un montón de cosas. Y lo mismo, lo que recomiendo es el aire comprimido que va a sacar la mayoría de las cosas. No cosas húmedas, no cosas abrasivas. El tema con la pandemia aumentó mucho el uso de alcohol, sobre todo en teclados de notebooks, y si no está bien pasado, lo que sucede es que dañamos el componente, ¿sí? Eso es a tener muy en cuenta, o sea que no deberíamos hacerlo. Y esto sería, digamos, como una revisión básica de los componentes internos, lo que le decía. La pasta térmica, los dispositivos de memoria RAM, los discos rígidos, ¿sí? Si tengo un disco rígido M2 también podría sacarlo, tirar limpiador de contacto y volverlo a poner. Cuestiones importantísimas para no dejar pasar cuando hago un mantenimiento preventivo de equipos, ¿sí? Vamos a suponer lo siguiente, lo quieren hacer con su computadora. ¿Qué pasaría si ustedes tienen su computadora que funciona perfecto, la desarman para sacarle el polvo, para limpiar la memoria, para bueno, todo esto que vimos, la vuelven a ensamblar y no funciona más? No enciende más la computadora. ¿Con qué escenario nos encontramos? A mí me pasó. Bueno, Bueno, yo agarré ya la había instalado todo, no ahora, sino anteriormente. La instalé todo y cuando la prendí hizo como un chispazo. Y que fue que quemé el disco rígido porque conecté el cable mal. Y tuve que cambiar el disco rígido. el disco rígido, claro. Sí. Bueno, Después, sí, ahí sí compré otro disco rígido y lo cambié. Y después anduvo bien. Después, la segunda vez que lo desarmé para limpiarla, también me pasó lo mismo. Directamente no prendía. Entonces tuve que desarmarla todo de nuevo, revisarlo y ajusté de nuevo. O sea, estaba todo ajustado, volví a asegurarme de que esté todos los cables ajustados y las plaquetas de memoria. Y se ve que algunas de las plaquetas de memoria yo no las puse bien que trabe, y bueno, cuando las puse bien que trabe, que haga la trabita ese ruidito, ahí me funcionó. bien. La En la, volví a en desarmar. la segunda vez, lo que pasó era que la máquina sí encendía, pero no te da imagen. No, no daba imagen. Claro, bueno, fíjense qué era lo que no ejecutaba entonces. La tarjeta de memoria No, estaba pero mal puesta. claro, bueno, pero eso producía que no se ejecute el post, El post. Claro, ¿sí? ¿Por qué traigo esto? Porque nosotros ahora vamos a analizar un poquito cómo sería la solución del problema, y todo esto que nosotros vimos, digamos, la secuencia de arranque, las partes, todo esto nos tiene que ir llevando a poder dar alguna solución. Porque lo que yo siempre cuento, ¿no? Bueno, ahí se sumó Luis, y pasa un poco lo que se formó ayer de grupo, que está bueno, pero a veces un inconveniente puede tener muchas causas, ¿sí? Un inconveniente puede tener muchas causas, pero
el escenario que plantea Daniela lo está planteando con una computadora suya. Vamos a llevar un poquito más el escenario, aunque nos extendamos un poquito más acá, me interesa porque esto suele pasar. Imagínense que ustedes coordinan con un cliente, con un usuario, para hacerle un mantenimiento a su máquina que funciona bien, ¿sí? No es que funciona mal. Entonces, lo que hay que tener cuidado y hay que ser claros, porque podría pasar de que ustedes hacen el mantenimiento general, ¿sí? Y se encuentran, por ejemplo, con que los capacitores están hinchados, ¿sí? Y después de hacer el mantenimiento, de limpiar y todo eso, o la máquina no enciende más, o la máquina se reinicia, o la máquina tiene cualquier inconveniente, y ustedes ya van a saber que es por un capacitor electrolítico hinchado. Pero ¿cuál es el problema o cuál es el inconveniente de eso? De que si yo tengo que cambiar el mother, no solamente tengo que cambiar el mother, sino tengo que cambiar mother, micro, memoria y quizás hasta fuente, ¿sí? Entonces, a veces hay que tener cuidado con el tema de los mantenimientos preventivos y ser claros que cada vez que se abre una computadora se corre cierto riesgo. Obviamente ustedes tendrían que tomar las precauciones de tener una pulsera antiestática para manipular las memorias. Alguien puede decir, ya no uso nada, a veces uno no usa, pero uno no usa hasta que tiene un inconveniente. Hasta que tiene que entregar un equipo a las 4 de la tarde, a las 3:30 lo está ensamblando, como está apurado no se pone la pulsera, y cuando pone la memoria, la máquina no arranca más y es que se dañó la memoria. Hasta que no tengan ese capítulo de cursada, uno no entiende la importancia de la pulsera, ¿sí? Entonces, también trabajar en un lugar adecuado, que esté ordenado, digamos, el lugar de trabajo. Esto de los tornillos puede ser porque haya quedado un tornillo suelto o porque nosotros hayamos dejado un tornillo ahí y podamos tener un inconveniente.